Antes de ir al texto bíblico de hoy, quiero contarles una historia. Es un personaje y es una historia que a mí me ha impactado mucho desde hace muchos años. Mucha gente realmente no la conoce, pero cuando yo la conocí hace como 20, no más, como casi 30 años atrás, me impactó la historia de este hombre. Pero les quiero iniciar contando, esto es una estatua hecha en bronce que fue puesta en el 2018, perdón, el 17 de diciembre de 2018. Y allí está esta estatua. ¿Alcanzan a identificar qué está sucediendo en esta? ¿Qué está sucediendo? Exactamente. Eso lo puede, las personas que han estado en los grupos en casa, porque uno de los temas de los grupos en casa es esta historia de este hombre, pero a mí me impactaba mucho. ¿Por qué? Resulta que esta estatua, el 17 de diciembre del 2018, la pusieron allí para recordar a un mártir cristiano, porque hizo lo que nos acaba de decir Germán, un acto en un hielo que se derretía. El hombre que ustedes ven de pie o que recuerda esta estatua de bronce, se llama Dirk Williams. Dirk Williams. ¿Quién es el hombre que está en la nieve y que está sumergido? Un policía que lo está persiguiendo. Dirk acaba de huir, lo están persiguiendo por ser cristiano, por defender la palabra de Dios, por defender los principios, los valores de la palabra de Dios. Y él huye y hay un lago que está congelado, pero que la capa de hielo no es lo suficientemente fuerte. Dirk era un hombre de alrededor de 20 años, joven, y era bastante delgado. Entonces él puede pasar por encima del hielo con cierta facilidad, pero el policía que lo va persiguiendo no era tan delgado, era más pesado. ¿Qué pasa? El hombre cae y se hunde en el hielo. Y desde luego, cuando cae en una situación de estas, es muy difícil salir sin ayuda. Se empieza a congelar, no hay manera de sostenerse, el hielo se resbala, en fin, se empieza a fracturar más el hielo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace Dirk Williams es que se regresa y rescata a este hombre que lo estaba persiguiendo. Y todo parece muy hermoso. Si estuviéramos escribiendo una historia moderna, tal vez terminaría, una historia romántica, terminaría en que se volvieron los mejores amigos y de allí en adelante todo fue felicidad. Pues no fue así. El hombre alcanzó a dudar en dejar escapar a Dirk Williams, pero los otros policías estaban alrededor. ¿Qué hicieron los otros policías? Pues sencillamente le recordaron su juramento de hacer cumplir la ley. El hombre es apresado y cuando sucede esto se hace este grabado. Este es un grabado del siglo XVI y en este grabado, o basado en este grabado, se hizo la estatua en la cual acabamos de ver. Este grabado es el que tenemos en los materiales de grupos en casa. Este grabado lo hace un hombre llamado Jan Luyken. ¿Qué sucede? El policía toma preso a Dirk Williams y Dirk Williams termina en la hoguera. Sufre bastante, pero termina en la hoguera. Dice la historia que lo asaron a fuego lento, porque los vientos no permitían que la llama subiera rápidamente y lo quemara rápidamente. Entonces fue una muerte bastante lenta. Y esta extrema crueldad en la que muere Dirk lo hace uno pensar, ¿por qué
Dirk Williams, se regresa a salvar a un policía que seguramente, y lo normal, es que lo iba a apresar y que iba a terminar encarcelado. Ya había logrado escapar. Solo le faltaban unos metros. Los demás policías no podrían perseguirlo por encima del lago. ¿Por qué hace eso? Porque él era un cristiano, no de oídas, sino de vida. Y cuando él piensa, al ver a este hombre allí, recuerda un mandato de Jesús. Jesús mandó a sus discípulos a amar a sus enemigos. Por eso se regresa. Eso es el señorío de Cristo. Lo que hablábamos hace 8 días y hace 15 días. El señorío de Cristo. Eso es ser parte del reino de Dios. No se limita a un acto religioso. Es a una vida 24/7 y a vivir los valores del reino 24/7. Tomar la cruz, que es lo que nos pide Jesús a los discípulos, no es algo romántico que llena nuestras expectativas egoístas. Tomar la cruz tiene que ver con esto, con este ejemplo o de tantas personas que van en contravía de los valores del mundo. Así al final tengan que sufrir las consecuencias de someterse al reinado de Jesús. Y el martirio de Dirk Williams pues nos recuerda el compromiso de tomar la cruz y seguir a Jesús. Y el libro de donde saqué este texto, que se llama El espejo de los mártires, si lo quieren leer, habla de mucho, no solo esta historia sino muchas otras. Dice lo siguiente: el compromiso a tomar la cruz y seguir a Jesús es un compromiso que solamente puede asumir con integridad una persona adulta, o si acaso un adolescente con relativa madurez. Por eso, el discipulado es algo serio. El discipulado no es un juego. Los niños juegan a la iglesia, los niños juegan al cristianismo. Los adultos tomamos decisiones serias. ¿Somos o no somos del reino de los cielos? Y si somos del reino de los cielos, pues no jugamos a la iglesia, no jugamos al reino de Dios. Este compromiso de tomar la cruz y seguir a Cristo no gana ninguna recompensa en particular. No se obtiene la salvación, al contrario, esto es el resultado de la salvación. Pero cuando vamos de la mano del Señor, Él nos va llevando por estos caminos. En cada paso vamos a tener que tomar decisiones. ¿Soy o no soy discípulo de Jesús? Y hoy vamos a ir a un texto que nos recuerda el comenzar a caminar tras Jesús y la esencia del caminar tras Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, y nos va a mostrar cómo el caminar con Jesús es mucho más que una mera religión. El título de la reflexión de hoy: un nuevo Señor, una nueva vida. ¿Cuál es el título? Una nueva vida. Entonces, realmente hay mucho que decir al respecto. Entonces vamos rápidamente ya al versículo 1 del capítulo 5. Dice así: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret,
Jesús apenas estaba comenzando el ministerio. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la tentación hasta allí. Sabemos que está por Galilea, como nos recordaba Marcos hace 8 días, está predicando el reino de Dios y está predicando de un lado para otro. No sabemos cuánto tiempo ha pasado exactamente. Algunos dicen que pudo ser casi un año, pero no lo sabemos exactamente. Pero ya Jesús es un hombre reconocido desde que el mismo Juan lo señaló. Este es el Cordero de Dios, este es aquel al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Yo no puedo ni siquiera bautizarte, Jesús. Yo debería ser el que debería ser bautizado por ti. Y ya Jesús comienza, ya está empezando a ser reconocido, ya ha hecho algunos milagros en este momento y mucha gente quiere escucharlo, pero la gente está ir a escucharlo a él porque nadie ha hablado antes de aquella manera. Y lo que utiliza, el verbo que utiliza aquí para se agolpaba, en algunas versiones utiliza otros verbos, quiere decir que la gente está apretujándolo, que la gente está ya casi asfixiándolo. No puede ya casi ni moverse, están todos sobre él, está a punto de ser pisoteado por ellos. Pero miren, ¿por qué se agolpaba? ¿Por qué estaban apretujándolo? ¿Qué quería la gente? No, oír la palabra de Dios. Y esto es algo impresionante y realmente es algo que me alienta cuando veo que sí hay personas que se agolpan para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estaba enseñando Jesús? El evangelio del reino, la palabra de Dios. Jesús había podido estar allí y decir no, y Jesús se agolpaba a la gente porque Jesús, siendo Dios y conociéndolo todo, estaba enseñando unas nuevas técnicas de riego para los cultivos. O estaba enseñando unas nuevas técnicas para construir barcas. O estaba enseñando unos principios para ser mejores ciudadanos o mejores padres de familia. No, la gente no se está agolpando sobre Jesús para esto. La gente se está agolpando sobre Jesús, está a punto de asfixiarlo porque le dicen: maestro, enséñanos el evangelio del reino, enséñanos la palabra de Dios, necesitamos escuchar, habla, no te calles. Y esto realmente es maravilloso. El evangelio del reino, Marcos, que nos recordó ahora Germán, nos lo dice claramente. Lo que él está predicando es el evangelio del reino de Dios. Y aquí es algo que tenemos que tener claro. El reino de Dios se establece a partir de la enseñanza de la palabra de Dios. El reino de Dios no se establece de otra manera. Eso fue lo que mandó Jesús. Jesús, antes de su ascensión, en Mateo 28, 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Hacen discípulos, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. ¿Enséñenles a qué? Obedecer. Miren que Jesús, vez tras vez, no habla de conocer la palabra de Dios, sino de obedecer la palabra de Dios, porque de eso se trata el señorío. El rey manda, los discípulos obedecemos, o los súbditos obedecemos. No es, bueno, y termino diciendo, de una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso, y es aquí donde tenemos que pensar, si es la palabra de Dios la que establece el reino de Dios, no es la palabra del predicador, no es el consejo del predicador, no es la tarima donde está el predicador, no es el salón donde se encuentran las personas,
No se trata de los efectos especiales que podamos ponerle a la predicación. Se trata de la palabra de Dios, la que establece el reino de Dios. Si yo me someto a la palabra de Dios, si yo obedezco lo que Jesús ha mandado, pues Él es mi rey. Pero para eso se establece la palabra de Dios. Cuando Pablo le está hablando o le está escribiendo a Timoteo en segunda carta, capítulo 4, versículos 1 al 3, le da un encargo maravilloso. Y es el encargo que nos da el mismo Señor a todos los que predicamos la palabra. ¿Cuál es ese encargo? Dice, por lo tanto, te doy este encargo solemne ante Dios. Es un encargo solemne. No es un encarguito por si acaso te queda algún tiempito. Solemne ante Dios y ante Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino. De una vez nos está anunciando juicio a los que predicamos el Evangelio. ¿Con qué? Con urgencia. Que sea primordial. Cuando uno llega a un hospital a urgencias, se supone que tiene una prioridad. O si no, se iría por el otro procedimiento, el normal. No, urgencia, es algo. Con urgencia, predica la palabra de Dios. Hazlo, sea o no sea oportuno. Tu preocupación no es si es oportuno o no es oportuno. Tu preocupación no es si incomoda o no incomoda. Hazlo. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, sin dejar de enseñar. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. ¿Cuántas personas están buscando ir al lugar donde les predican lo que quieren oír? ¿Y cuántas personas terminan predicando lo que la gente quiere oír? Hace unos años leí en un libro una frase que me impactó y que me heló los huesos. Hay pastores que llegan, comillas, hay pastores que llegan al pastorado por las razones correctas, pero se quedan por las razones incorrectas. Cierro comillas. Y llegan con el ánimo de predicar la palabra y de ser fieles a Jesucristo, y pasa el tiempo y se quedan por una estabilidad y se quedan por un sueldo o por lo que sea, por fama, por lo que sea. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay que hacer para sostenerse? Dejar de predicar la palabra y empezar a escuchar. ¿Qué quieres oír tú? ¿Qué quieres oír tú? Listo, el domingo te lo predico. No, así no se establece el reino de Dios. El reino de Dios se establece predicando toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y eso es lo que está haciendo Jesús, predicando el reino de Dios. Continúa el versículo 1. ¿Dónde estaba Jesús? Junto al lago de Genesaret. Está allí el Hijo de Dios, Jesús, junto al lago de Genesaret. Hace unos días estuvimos hablando de Galilea. Allí en Galilea es donde Él está, en la parte de arriba, un sitio que no es precisamente el más religioso de la Palestina de ese tiempo, que es el país de Jesús, pero está allí, en lo que se llama el mar de Galilea. También se llama lago de Genesaret, también se llama lago de Galilea, también se llama mar de Tiberíades, dependiendo del autor que esté escribiendo acerca de este lago y de la época, le va a dar un nombre diferente. Pero está allí,
Está en un valle, es un valle muy bonito. Este valle se llama, esta llanura se llama la llanura de Genezaret. Es un sitio allí donde las barcas llegan, las barcas de los pescadores llegan y se anclan. Un valle muy fértil. Dice que allí crecían castaños, palmas, higos, aceitunas y uvas. Imaginen, caminar por allí y tener todos estos productos deliciosos allí, a la distancia del brazo. Dicen que incluso en las épocas de las fiestas religiosas, cuando llegaban tantas personas tantos judíos que estaban dispersos por el Imperio Romano, prohibían que se vendieran estos productos. ¿Por qué? Porque eran tan deliciosos que querían evitar que las personas llegaran allí solamente por los productos y no para llevar la fiesta religiosa. Entonces, no, aprovechan y vienen acá, pero no están realmente por la fiesta religiosa, están porque quieren tomar estos productos. Entonces, allí es donde está Jesús. Dice el versículo 2, vio dos barcas que están, ¿dónde? A la orilla del lago, exactamente. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Jesús está apretujado, ya no puede más, la gente encima de él, y se va dirigiendo hacia el lago y ve esas barcas y ve como una posibilidad de poder salir de medio de la multitud y enseñarles de una manera diferente. Pero ¿qué están haciendo los pescadores? Están abajo allí, están limpiando las redes. No sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto, es bien interesante, porque las redes están llenas de algas, están llenas de mugre, se enredan las redes, se hacen nudos entre ellas. Las redes en sus bordes tienen unos pesos que les ponen, y esas pesas se enredan. Entonces, cuando termina la jornada, los pescadores tienen que llegar, sacar agua del lago, del mar donde estén, y empezar a quitar todo eso, lavar, quitar todos los nudos que se van haciendo y doblar las redes para que la jornada que va a venir en la noche nuevamente. Y les dejan todo listo, todo previsto para antes de irse a descansar, para que en la noche solamente sea zarpar nuevamente a la pesca. Y estos pescadores están allí lavando las redes. Dice el versículo 3, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra. ¿Qué hace Jesús? Sube a una de las barcas, sencillamente se pone encima de las barcas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué Jesús es tan abusivo? Llega y se va subiendo a una barca, y no solo eso, sino que pide al dueño, aléjala por favor de la tierra. El dueño de la barca tenía opción de decir que no. Claro, en ese momento nadie sabe bien quién es Jesús. Sí, es un predicador itinerante, interesante, habla muy bonito, la gente lo quiere ver, sí, hace unos milagros, pero nadie sabe que es el Mesías, nadie sabe que es el Hijo de Dios. El dueño le puede decirle, bueno, un momento, pues, por favor, tampoco. Estoy cansado, llevo toda la noche pescando, ya estoy terminando de lavar las redes, me voy para mi casa a descansar porque esta noche viene una jornada bien complicada. Pero es que Simón ya conocía a Jesús. Ya se había encontrado con Jesús. Todavía no era discípulo, pero ya se había encontrado con Jesús. Vamos a mirar Juan capítulo 1 versículos 35 al 42. Esta es la escena en que Juan el Bautista está todavía allí bautizando. Y dice, al día siguiente Juan es Juan el Bautista, estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. ¿Quién está con dos de sus discípulos? No, Juan el Bautista, no nos perdamos de la historia. Juan el Bautista está con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, entonces Juan el Bautista está así con dos de sus discípulos y pasa Jesús cerca. Juan el Bautista lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús.
Entonces le dicen, maestro Juan Bautista, si ese es el Cordero de Dios, pues queremos estar con el Cordero de Dios. Y se fueron con él. ¿Qué quieren?, les preguntó. Jesús les pregunta. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Qué les dice Jesús? Vengan y vean. Les dijo, eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano, ¿cuál? Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Ha pasado un tiempo desde que Juan el Bautista estaba allí en escena, desde que Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, desde que estos dos discípulos pasan aquella tarde, posiblemente la noche, aprendiendo de Jesús. Después de eso viene la tentación de Jesús. Después de eso, como vimos la semana pasada, ya Jesús sale a predicar por Galilea. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero Pedro, o Simón Pedro, el dueño de esa barca, ya conocía a Jesús, pero no era un discípulo de Jesús, era un admirador de Jesús. Le parecía bonito como Jesús enseñaba, pero lo más importante hasta ese momento para él era él mismo. Sin embargo, conociendo a Jesús y sabiendo que Jesús es un hombre digno de obediencia, Simón Pedro obedece y aleja la barca de la orilla. Pero aún no es apóstol. Y lo primero que quiero señalarles es que para poder pasar de ser un admirador de Jesús a ser un discípulo de Jesús, desde ese momento ya viene la obediencia. No es que yo solo lo admiro, pero Simón lo admiraba, Simón Pedro lo admiraba, pero ya le obedecía. Continúa el versículo 2. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Se aleja un poco, donde todavía las personas lo quieren escuchar, y se sienta. ¿Por qué se sienta? Porque es la posición que utilizan los judíos para enseñar. Nosotros los occidentales en esta época nos ponemos en pie para enseñar. En esa época el rabí, el maestro, se sentaba para enseñar, y es lo que hace Jesús. Y comienza a enseñar allí a las multitudes desde la barca. Ahora, allí está el rey del reino de los cielos, estableciendo el reino de los cielos mediante el evangelio del reino de Dios. Vuelvo y lo repito, está el rey del reino de Dios, estableciendo el reino de Dios mediante el evangelio del reino de Dios. Y quiero que pensemos esto que creo que es importante. Miremos cómo interactúa el rey del reino de Dios con su pueblo. Está en una barca, está caminando por la llanura, está en medio de los pescadores, en medio de la multitud. Él no les dice, los espero en la sinagoga a tal hora, los espero en el templo a tal hora. Él no les dice, vamos a comenzar una nueva religión. No. ¿Qué hace él? No había nada rígido o inflexible en el método que Jesús utilizó para enseñar sobre el reino de Dios a la gente. Lo enseñaba en cualquier parte, de cualquier manera. Dentro de lo razonable, cualquier elemento podía servir de púlpito. En ese caso era una barca, pero lo vemos en las calles, lo vemos en la casa de Marta, María y Lázaro, lo vemos en el Monte de los Olivos, lo vemos en el Sermón del Monte, en la falda de una montaña, en un valle, lo vemos enseñando en el mar. Él está enseñando en cualquier parte, en todo lugar. Incluso Jesús
Llega a predicar en los lugares más extraños, como debajo de un árbol, donde hay un hombre bajito, Zaqueo, allí escondido. Jesús no utiliza un lugar, y ahora está desde una barca de pescadores, y comienza a hablarle a este hombre. Jesús sabe que este hombre, que durante un tiempo ha sido un admirador, a partir de ese día va a ser parte del reino de Dios. Ve a Simón Pedro y sabe que hoy es el día en que él va a cambiar su vida de admirador de Jesús a súbdito del reino de Dios. Vamos a continuar. Versículo 4. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. La barca es una barca de tamaño mediano, no es tan pequeña como a veces tendemos a imaginar. Tiene suficiente espacio para Jesús, para sus amigos, los amigos de Pedro, o la cuadrilla que trabajaba con Pedro, y aún así hay mucho espacio para llenarlo de peces. Entonces, imaginémonos la escena. Está allí Simón Pedro, un experimentado pescador, acompañado de una cuadrilla de diestros pescadores que llevan años pescando en ese lugar. Y se pone delante de ellos un carpintero. Un carpintero, sí, habla bonito, sí, habla mucho, conoce mucho de las Escrituras. Su enseñanza tiene una autoridad, pero es sabes de carpintería. Y está allí Jesús. Es decir, si vemos la historia de Jesús y la vida de Jesús en la Palestina del primer siglo, Jesús no tenía por qué saber de pesca. No tenía realmente idea del arte de pescar. Además, las instrucciones que da no tienen ningún sentido. Son absurdas. Son las horas de la mañana, tal vez mediodía, no sabemos exactamente, pero esa no es la hora para pescar. Y en aguas profundas, señor carpintero, estás entrando en terreno que no te corresponde. Por eso, Simón le contesta: maestro, versículo 5, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Además está frustrado. Toda una jornada de trabajo y ni un pescadito. Nada. Las redes ya están limpias, organizadas para la noche. ¿Cómo así? Pero termina diciendo: pero porque tú lo pides, echaré las redes. ¿Por qué obedecer a un carpintero? Simón Pedro no conoce aún mucho a Jesús, es su admirador, pero sabe que Jesús es un hombre que parece honesto, no es un hombre mentiroso, no es un hombre falto de ética. Por lo tanto, o por el contrario, es un hombre que tiene un mensaje de un nuevo orden mundial, de una manera diferente, de algo que no se parece en nada a lo que existe y que es mucho mejor de lo que existe. Tal vez Simón está diciendo: pues sí, las palabras de este carpintero
pues son como absurdas. Pero es un hombre que si lo dice es porque hay una razón de peso detrás de lo que está diciendo. Lo que está pensando Simón es, este carpintero no hace las cosas por hacerlas. Hay un propósito detrás de lo que él está diciendo. Y en vez de sacar los argumentos que sacaría cualquier persona que no quiere obedecer a Jesús, y de la cual somos expertos en sacar excusas para no obedecer a Jesús, él podría decir, pero trabajé toda la noche y el cansancio no me deja lanzar las redes ahora, mis brazos me duelen, tengo que descansar, no he dormido. O tal vez podría decir, maestro, las redes están recién lavadas, si las usamos en este momento ya no hay tiempo para prepararlas para la faena de esta noche y vamos a perder otra noche. Comprende, maestro. Había podido decir también, pero Jesús, yo soy pescador de oficio, yo sé más de esto que un carpintero. Y todas, podríamos decir, son razones válidas, como las que nosotros le damos a Jesús. También había podido decir, por generaciones se ha probado que la mejor pesca es por la noche y no en el día. Ahora tú me vienes a cambiar las reglas. O tal vez había podido decir, mira, ¿tú crees que con todo este ruido, toda esta multitud hablando, gritando, los peces no se asustaron? Ya no hay peces para pescar. Jesús, mira, tú puedes saber de escrituras, pero no sabes de pesca. De eso sé yo. Y es aquí donde Simón Pedro nos enseña algo. Nadie puede ser discípulo de Jesús si no deja sus opiniones atrás y solo acepta la opinión de Jesús. La historia de Dirk Williams nos muestra claramente que él había podido tener muchas opiniones para salvarse de la hoguera. Y había podido decir, pues es que eso está muy caliente, está bien, yo no soy cristiano. Ese hombre si me atrapa, me va a quemar, ahí lo dejo. Pero no le importó su propia opinión. Le importó la opinión de Jesús y desechó su propia opinión y aprobó la opinión de Jesús. Pero para dejar nuestras opiniones atrás debemos conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque de la misma manera que lo hizo Pedro, cuando conocemos a Jesús, sabemos que si Él manda algo, por absurdo que nos parezca, es bueno. Es bueno, Él no se equivoca. Si hay dos posibilidades, que Jesús se equivoque, o sea, yo el que me equivoque, con toda seguridad que se va a equivocar soy yo, no Jesús. Ojo, quien no conoce a Jesús, ve borroso a Jesús y no confía en Jesús. Pero quien conoce a Jesús, ve claramente a Jesús y confía en Jesús. Y cuando confiamos en Jesús, sabemos que su opinión es la que importa porque es buena. Solo cuando obedecemos la palabra de Dios, es decir, la opinión de Dios, podemos ser discípulos, no antes. Simón conoce a Jesús, confía en Jesús y por eso obedece a Jesús. Si yo no conozco a Jesús, no puedo confiar en Jesús y por lo tanto no puedo obedecer a Jesús. Esa es una realidad. Denme un segundito que me acabo de dar cuenta de algo acá. Listo. Los discípulos, al igual que Simón Pedro, pasamos de ser simples admiradores, simples fans
de Jesús. ¿En qué momento? Cuando obedecemos a Jesús, cuando seguimos sus instrucciones, cuando confiamos en que Él tiene la sabiduría total, eterna, es omnisciente, y por eso nos va a llevar al encuentro con un propósito perfecto para nuestras vidas. Bill Williams, tal vez podríamos decir, qué terrible como terminó, pero este hombre fue una inspiración para muchos cristianos que volvían atrás por la persecución. Y dijeron, no, Jesús es más importante que mi propia vida. Simón, ¿qué hace? Obedece. Simón hace un esfuerzo adicional. Él había podido irse para su casa tranquilo, me voy a descansar, Jesús, lo siento, lo lamento, pero estoy agotado y yo soy más importante que lo que tú me estás diciendo. No es lógico lo que tú me pides y no lo voy a hacer. Pero Simón lo hace. Simón se va a negar a sí mismo. Eso es lo que hace Simón. El desastre de muchos que comienzan a caminar con Jesús es que no siguen sus instrucciones. ¿Y qué pasa si no sigo las instrucciones de Jesús? Pues que ni siquiera llego a la línea de partida. ¿Cómo llegó Simón Pedro a la línea de partida? Obedeciendo. Así llegó a la línea de partida. Él está hoy, en este relato, en su línea de partida. Muchos dicen ser cristianos, pero Jesús no les parece digno de ser escuchado y obedecido. Para ellos, Jesús carece de credibilidad. Lo siento, Jesús, pero yo me creo más a mí mismo que a ti. No tienes credibilidad para mí. Los pensamientos humanos, para muchos que se dicen cristianos, tienen más peso que las opiniones de Jesús. Miren, Simón está dispuesto a obedecer al punto de hacer lo que en su larga experiencia pareciera ilógico e inútil. Si él está pensando en algo lógico, si él está pensando en algo útil, le da la espalda a Jesús, porque lo que Jesús le está mandando es algo ilógico e inútil. Y así podemos pensar nosotros a veces, pero eso que tú estás mandando es ilógico, Jesús, eso que está en tu palabra es inútil, Jesús. Todo estaba en contra. Sin embargo, Simón Pedro está dispuesto a obedecer. Versículo 6. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Y recuerden, es de día, no es la hora. Hace apenas unas horas no había un pez, hay ruido, todo está en contra. Nada en la experiencia de estos pescadores pudo haberlos preparado para esta situación tan inaudita, una captura de tales dimensiones. ¿Saben? Saber dónde estaban los peces en el mar de Galilea nos muestra la omnisciencia de Jesús. Jesús lo conoce todo. Él lo sabe. Y la obediencia a Jesús trajo una asombrosa consecuencia. Y vemos esas redes llenas a reventar. Y la construcción gramatical de esta frase en griego muestra que la cantidad es inmensa, o sea, mucho más allá de lo normal.
¿Qué nos señala este texto? Que la obediencia es imprescindible en la relación con Jesús. Simón Pedro basa esta relación con Jesús en la obediencia, porque todo discípulo o aquel que está en el caminar hacia entrar a ser un discípulo de Jesús tiene que basar su obediencia. Bill Williams hizo todo lo ilógico, pero obedeció a Jesús. Y el milagro se realiza cuando Simón Pedro obedece. Si Simón Pedro no hubiera obedecido, esto no hubiera ocurrido. En el reino de Dios hay un rey que ordena y hay unos súbditos que obedecemos. Esa es la norma de cualquier monarquía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron, ¿y qué pasa? Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Los hombres están tratando de sacar, pero es imposible. La barca se empieza a doblegar, se empieza a ir de lado. Llaman a la otra barca, tal vez la otra barca que estaba allí en la orilla, le dice: vengan. Los pescadores desde luego quedan atónitos. Las barcas empiezan a hundirse, ya está al punto en que el agua está tratando de entrar. Dice versículos 8 y 9. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí. ¿Qué dice a continuación? Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que había hecho. Simón Pedro ve los peces, pero no ve los peces. Simón Pedro ve los peces y ve a Jesús. Simón Pedro no se queda viendo lo cosmético. ¡Ay, el milagro! ¡Qué cantidad de peces! Simón Pedro se da cuenta que está frente al Señor, al amo, al rey, al dueño. Pero no solamente se da cuenta de eso, sino que se da cuenta que Él es indigno de estar frente a Él, que Él es un pecador que está frente a alguien que es de Dios. Y se tira al piso, cae a los pies de Jesús, cae de rodillas, se postra. Es la posición de: yo no soy nadie, tú lo eres todo. Una posición de servidumbre. El asombro de estas personas es impresionante. Están completamente seguros que Jesús no es un maestro más, que Jesús no es un itinerante más que está por allí. No, que en Jesús hay algo sobrenatural, hay algo que no es de este mundo. Pero Simón Pedro está allí, frente a Jesús, con una confesión personal: soy pecador, no merezco ni siquiera estar en tu presencia, soy un vil gusano. Y le dice: apártate. Y no le está diciendo a Jesús: sal de la barca, sino: no soy digno, por favor, ni siquiera quiero mirarte, ni siquiera quiero sentir tu presencia cerca, porque sé que no soy digno de estar junto a ti.
Simón Pedro está reconociendo que aquí, en ese lugar, hay dos personas en condiciones diametralmente opuestas, un hombre santo y un hombre pecador, y que no hay nada que los pueda unir. Pero miren, ¿por qué Pedro pasa o va a pasar en contados instantes a ser discípulo de Jesús, parte del reino de Dios? Porque comenzó por el derecho, se reconoció pecador, se reconoció sin dignidad, se reconoció fuera de toda posibilidad de estar cerca de Dios. Y además está reconociendo a Jesús como rey. Eso es indispensable para pasar de ser admiradores de Jesús a ser discípulos de Jesús. Reconocer nuestro pecado. No es como que sí, yo soy pecador, sí, claro. No, nuestra podredumbre. Y después mirar a Jesús y decir, tú eres Señor, tú eres Rey. Cuando se encuentra Pedro con Jesús, le dijo, Rabí, maestro. Ahora le dice, Señor. No es simplemente un maestro. Cuando una persona se enfrenta a la realidad de quién es Jesús, no puede permanecer neutral. Cuando nosotros nos enfrentamos a Jesús como lo hizo Pedro, solo tenemos dos opciones. O le decimos, yo soy un pecador y tú eres mi Señor y me someto a lo que tú digas porque tú eres el dueño del universo. O le decimos, me importa más lo que yo opine que lo que tú mandes. No hay una tercera opción. No hay más. No hay más opciones. O lo rechazan muchas personas con odio, o se postra con respeto y reverencia para adorarlo. Solo de rodillas, reconociendo nuestra condición personal, estaremos en disposición de estar en una relación con Jesús. No hay otra manera. No existe otra manera. Reconocer que no somos dignos de estar en su presencia para poder gozar de su compañía. Pedro sabía ahora que Jesús era el Señor. Pedro ahora sabía que él es un hombre pecador. Pedro sabía que necesitaba a Jesús, que no podía seguir viviendo sin Jesús. Les decía iniciando que cuando nos acercamos a escenas como esta, o las escenas en que Jesús está caminando por Galilea, por Samaria, por Judea, en que Jesús está predicando, cuando se encuentra con la mujer sirofenicia, cuando se encuentra con el endemoniado gadareno, en fin, cuando se encuentra con tantas personas. Nos damos cuenta que hay algo que está mal, hay algo que no cuadra. Nosotros vemos las vivencias de las iglesias de Hechos, Corinto, Éfeso, Galacia, todas estas iglesias, Tiatira, y vemos la iglesia del siglo XXI, hay algo que está mal, hay algo que no cuadra.
Cuando vemos la vida de iglesia, porque esto que está viviendo Pedro es la vida de iglesia, en una barca, un encuentro con Jesús. Eso que viven las multitudes allí en este lugar, son encuentros con Jesús. Cuando vemos a Pedro y Juan en el pórtico de Salomón, cuando vemos a Pedro con Cornelio, esa es la vida de iglesia. Y ninguno de esos relatos está inmerso en una cultura religiosa. Pareciera que hablar de iglesia o ver la iglesia en la Biblia y ver la iglesia en nuestros días fueran dos cosas diferentes. Hay mucho que discrepa. No estamos hablando de la misma vida en Cristo, no estamos hablando de la vida del reino de Dios cuando nos vemos nosotros hoy. Hay algo que no está en su lugar. Cuando nosotros vemos la iglesia en la Biblia, los evangelios, la relación con Cristo, Hechos, las cartas, vemos gente, relaciones, obediencia, comunidades vivas, caminando juntos tras Jesús, convirtiéndose, dando su vida por Jesús. Como Ted Williams, diciendo, sí, yo tengo un rey y lo voy a obedecer. Pero pasaron los siglos y el cristianismo se vendió al poder y llegó el momento en que empezó a definir la iglesia enunciando listados. Y la iglesia romana comenzó a decir, no, es que la iglesia, lo esencial de la iglesia es la administración de los sacramentos. Y llegaron otros y dijeron, no, lo esencial es la predicación y las ordenanzas. Y llegaron otros y dijeron, no, lo esencial es la predicación y la disciplina. Y llegaron otros y dijeron, no, lo importante es la predicación, o lo esencial es la predicación y el ejercicio de los dones. Y cuando vemos todas estas definiciones humanas, en todas ellas es necesario algo, se llama institución, organización humana. La institución es necesaria para la existencia de la iglesia verdadera. Ahora les pregunto algo, ¿Ted Williams entregó su vida por una institución? Los apóstoles y los mártires a lo largo de la historia cristiana entregaron su vida por una institución. No, porque el Nuevo Testamento nos muestra claramente que el reino de Dios se evidencia de otras maneras, no en una institución. Y algunos dirían, bueno, es más simple lo que es el reino de Dios en la Biblia, y otros dirían, no, es más complejo. Bueno, independientemente de lo que pensemos, tal vez son más simples o más complejos, o tal vez ni es lo uno ni lo otro. Simplemente es algo diferente, se aparta de la prisión institucional donde hemos querido meter el cristianismo, donde hemos querido encerrar la iglesia, donde hemos querido encerrar el reino de Dios. El reino de Dios se mueve en otros esenciales, no son los esenciales que nos narra la institución. ¿Cuáles? Señorío de Cristo, ese sí es un esencial, que no lo vimos en los que leímos antes, es decir, la obediencia total al rey. Vida comunitaria, eso es lo que vemos en la Biblia, vida comunitaria, no asistencia a servicios. Santidad,
Cambiamos la santidad por ritual, servicio sacrificial. Me niego yo para servir al otro. Pacificación, lo que hizo Bill Williams. Autonegación, contracultura, denuncia del pecado. Esos son los esenciales de la iglesia. Esos son los esenciales del reino de Dios. No los que nos han mandado las instituciones desde el año 313, cuando el cristianismo se volvió una religión más. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Todo esto ocurre como resultado de la respuesta voluntaria, sí, a la acción del Espíritu Santo a la vida del discípulo. Y eso es lo que no queremos. No queremos. El Señor nos mandó a ser discípulos, no creyentes intelectuales. El centro del señorío de Jesús en los discípulos no es lo que hacemos, sino lo que obedecemos. ¿Cómo así? ¿Sí? Pues es que la obediencia es un hacer, sí, pero hay mucho de lo que hacemos que no tiene nada que ver con la Biblia y que nos parece tan importante que dejamos a un lado lo que manda la Biblia. Es que yo soy un excelente miembro de una institución. Esa no es la pregunta es, ¿yo soy un súbdito del rey? Esa es la pregunta. ¿Soy un súbdito del rey? ¿Lo obedezco? Simón Pedro está empezando, inicia su vida en el reino de Dios como discípulo, como súbdito, y no lo está haciendo en una institución, sino en su propia vida, en una barca. Volvamos al texto. Vemos que Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, le dijo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Y continúa el versículo 10. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran los socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esto es algo que es impresionante. Jesús no le dice: te vas a volver millonario con los peces. Es más, Pedro no le dice: Señor, hagamos un negocio. Tú sabes, ¿no?, cómo son las cosas. Tú vienes una vez al mes, haces lo que hiciste, solo trabajamos ese día y vamos mitad y mitad. Es que de eso no se trata. Se trata de extender el reino de Dios. Vas a ser pescador de hombres. Pescador de hombres. Era el momento. Está en la línea de partida. Jesús le dice: de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Es decir, es la línea de partida. Vamos a saber si la palabra que le dijo Jesús, Simón Pedro, a Jesús, esa palabra Señor, ¿es real o no es real? ¿Por qué? Porque sí, Jesús habla bonito, Jesús tiene un proyecto de reino muy especial, es un carpintero milagroso, hasta hace milagros como estos de los peces. Pero Pedro podría pensar: esta invitación se está saliendo de los límites normales. ¿Me está diciendo que cambie mi vida?
Que de ahora en adelante lo que era importante para mí ya no va a ser lo importante. Que yo tengo un proyecto nuevo en mi existencia. Un momento. Tampoco. Yo estoy bien así. Yo voy y te escucho de vez en cuando, así como lo he hecho en los últimos meses. Voy, te escucho un ratico y me regreso acá y sigo mi vida normal, sin problema. El dilema de Pedro en su mente podría ser el siguiente: ¿realmente Jesús es Señor para obedecerlo? ¿O solo es Señor para reconocer su elocuencia y aplaudir su impresionante actuación? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Jesús es Señor para obedecerlo? ¿O Jesús para mí es Señor para decir, qué bonita Biblia, qué narraciones tan espectaculares, se me pone la piel de gallina cada vez que leo esto? Y veo sus milagros y todo esto. Pero para obedecerlo. Jesús está llamando a Simón a dejar un proyecto personal, centrado en sus propias necesidades, en las necesidades de los suyos. Recuerden que tenía suegra, por lo tanto tenía esposa, posiblemente hijos. Si acepta esa invitación, los valores de su existencia a partir de ese día cambiarán. ¿Por qué? Porque a partir de ese día ya lo que importa no es él, sino lo que mande Jesús. Y así llegamos al último versículo. Y después, versículo 11, y después de traer las barcas a tierra, ¿qué hizo? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Les decía que Marcos también narra el mismo texto, lo narra un poquito más detallado. Vamos a mirar Marcos 1, 19 y 20, dice: un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. La decisión se toma: ¿soy o no soy del reino de Dios? Estos primeros discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, dicen: sí, lo dejo todo. Mis valores cambian. Ya no soy yo, ya no es mi opinión, no son mis gustos, no son mis pareceres los que importan. Es lo que tú mandes, Jesús. ¿Saben qué? Estos tres discípulos, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, conformaron el círculo íntimo de Jesús y vieron maravillas. Estuvieron en el monte de la transfiguración, pudieron ver a Jesús transfigurado, pudieron ver maravillas, pudieron ver a Jesús caminando sobre las aguas, vieron lo que nadie más pudo ver estando caminando con él desde ese primer día. Pero ¿saben algo? Estos hombres tuvieron un privilegio más grande que estar en el monte de la transfiguración, más grande que ver a Jesús sobre las aguas, o que ver la sanidad, los milagros, la multiplicación de los panes y de los pescados. ¿Saben qué privilegio tuvieron? Tuvieron el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Así es. Pedro, después de pasar por múltiples juicios, fue crucificado y él dijo: no merezco ser crucificado como Jesús. Pónganme al contrario, con los pies hacia arriba, porque es indigno de mí. Lo mismo que le dijo el primer día: no soy digno de ti, apártate de mí, yo no soy un vil pecador. Lo dijo el último día: no soy digno de morir como mi Señor.
¿Lo hizo quejándose? No. Jacobo aparece en la Biblia, en el libro de Hechos. Murió a espada, y cuando dice murió a espada quiere decir decapitado. Juan, lo vimos cuando estuvimos en Apocalipsis hace poco, lo hirvieron en aceite. Por gracia de Dios sobrevivió y después fue a la isla de Patmos. A esa edad, muy viejito ya, en un trabajo de minero. Juan, Simón Pedro, Jacobo y todos los discípulos, nosotros nos diferenciamos del resto de la humanidad en que nuestra obediencia está en Jesús, en la palabra de Dios. Eso es lo que nos diferencia. Y por eso es que cuando se burlan de los cristianos, no están burlando de los cristianos, se están burlando de los que se dicen cristianos, pero no lo son porque no obedecen la palabra de Dios. No son cristianos. Lo último que quiero decirles, el discipulado inicia cuando reconoces tu pecado y tu indignidad delante de Cristo, naces de nuevo y te subordinas a Jesús como tu Señor, al cual obedecerás en adelante. La pregunta es, ¿ya comencé mi carrera como discípulo? Pero hoy puede ser el día en que inicies tu carrera como discípulo, empezando a obedecer a Jesús. Conclusiones. Nuestra relación con Cristo es la de un nuevo Señor. Pensemos, mi relación con Cristo es la de que Él es mi Señor. ¿Nos gusta escuchar sus historias y cómo nos habla de bonito a través de su palabra? ¿Solamente eso? ¿Nos asombramos ante el carpintero milagroso? Todo eso está muy bien, pero ¿y el siguiente paso? Nos hemos postrado ante Él reconociendo nuestro pecado. Hemos decidido ser sus discípulos para obedecerlo y seguirlo a través del proyecto que Él vino a traer, que se llama el reino de Dios, con sus valores, con sus mandatos, quedando nosotros en segundo lugar. Cuando amamos a Jesús, le obedecemos. Y eso no lo digo yo, lo dijo Él. Juan 14:15 dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén.